tal amigos? Bienvenidos a Conversatorio Político. El día de hoy vamos a platicar acerca de la reforma educativa y les recordamos que este programa es traído a ustedes por la agrupación política estatal Ganemos México la Confianza y la producción de Acrópolis Multimedios. Síganos en todos nuestros medios de transmisión, en internet acrópolismultimedios.mx, en Twitter Acrópolis Medios y en Facebook está la transmisión en live, donde también pueden consultar nuestra encuesta. ¿Está usted a favor o en contra de la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador? Voten si sí o no están a favor de esta reforma educativa o de esta segunda reforma, contrarreforma o algo en contra de la mal llamada reforma educativa anterior, etcétera. Pero bueno, queremos saber su opinión. También en la transmisión en vivo pueden emitir sus comentarios. Vamos a estar atentos al medio digital para poder contestar y que participen ustedes directamente en este debate acerca de la reforma educativa. Como siempre, este programa con el enfoque juvenil y con el enfoque también experto y juvenil de nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña el doctor Paulino Pulido Herrera, quien es doctor en educación por la Universidad de Jalapa y además trabaja precisamente en esta parte del control y seguimiento del escalafón en la Secretaría de Educación. Así que bienvenido, doctor Paulino. Muchas gracias. También nos acompaña Edgar Ulises López Monfil, él es estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Jalapa. Bienvenido. Gracias, Edgar. doctor, por la invitación y qué bueno participar con estas personas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Cristo Fernando Herrera, quien es estudiante también de la licenciatura en Ciencias de la Educación, también de aquí de la Universidad de Jalapa. Bienvenido, Cristo. Gracias, doctor. Igualmente un gusto platicar con ustedes y más que nada este enriquecimiento colaborativo acerca de las reformas. Muchas gracias. Pues bien, efectivamente aquí se trata de escuchar la opinión de todos los grupos del sector social y como están involucrados aquí el gremio de los normalistas, otras personas profesionistas o que están preparados como profesionistas en el ámbito de la educación, aunque no normalistas, y el área jurídica, ¿no? Tenemos un panel muy rico en ese sentido. Entonces, si podemos empezar contextualizando un poco, quizá esta pregunta nos pudiera dar un poco de luz al doctor Paulino acerca de cómo va esta reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuáles podrían ser como algunas de las características más representativas que tiene. Bueno, definitivamente es un proceso bastante complejo y el presidente está tratando de darle un nuevo matiz a la reforma que tanto sesgos provocó y sobre todo inquietudes en el magisterio, y en estos momentos la nueva reforma que plantea ya un enfoque distinto, sobre todo está impactando también en la modificación de 3 artículos en la Constitución, pero principalmente busca quitarle ese carácter punitivo que tanto a los profesores nos vino a inquietar y sobre todo a preocupar, porque durante décadas el magisterio ha sido un gremio que ha tenido una estabilidad laboral, y si bien es cierto que nosotros tenemos que ver hacia la calidad, hacia el progreso, y sí es cierto que debe haber reformas, pero todas estas sin violentar y atentar contra los derechos laborales. Okay. Bueno, ese es uno de los puntos clave de esta discusión, ¿no? El tema de la evaluación de los profesores que se incorporó en la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Y cuáles podrían ser entonces estas diferencias marcadas entre lo que propone el presidente López Obrador y la reforma anterior del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Quién nos quiere comentar? Durante el Sistema Nacional de Planeación, el presidente Andrés Manuel pues busca una cuarta transformación. Es lo que se basa esta reforma. Abroga la reforma de la anterior administración con Enrique Peña Nieto y lo que busca ahora es pues abrogar esa reforma y, como bien lo decía usted, maestro, pues implementar un artículo 3º con objetivos de carácter superior. Es decir, que ahora ya debe de haber un interés superior desde el menor hasta universidades superiores. Es decir, ¿a qué vamos? Bueno, se busca la implementación de un mejor desarrollo y la calidad de excelencia en la educación en México. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, ahí es como una de las incógnitas. Bueno, Andrés Manuel busca un memorándum que está por encima de los tratados internacionales y también de la Constitución política. Ahí es una de las incógnitas más importantes, ¿viola o no la Constitución política? Ahora, el memorándum consiste en la ampliación de conceptos muy importantes, que son 9. El sistema
de Planeación y Educación, INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ahora ya lo cambia por la Comisión Central de Educación y Planeación. ¿A qué vamos? A que buscamos otro cambio, pero al final de cuentas buscamos la evaluación. ¿Qué hacía Enrique Peña Nieto anteriormente? Solo buscaba que en las pruebas Planea y PISA se buscaba educación de excelencia. Ahora lo que buscamos es que exista la educación de calidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con maestros mejor preparados, con mejores técnicas y por supuesto que se implementen nuevas materias como es el civismo, artes, la música y de algún modo pues podamos incurrir de nuevo a fomentar una cultura de la educación. Educación ambiental. Entonces tú también consideras que estás a favor de estas iniciativas que propone el presidente, que sí marcan, con base en lo que han estado comentando, ¿tú crees que sí marcan un punto y aparte, un cambio radical del plan o de la base educativa que tenemos a lo que se está proponiendo? Pues hablar de reformas educativas implica más que un enfoque jurídico, por así decirlo, también uno muy importante en el ámbito educativo y social. Ciertamente uno de los puntos que desató una controversia, tanto en las reformas y para las reformas, es este punto que comenta el doctor, el carácter punitivo que tenía la primera en la administración de Enrique Peña Nieto y posteriormente Andrés Manuel López Obrador trata de cierta manera de omitir ese hecho y cambiarse una evaluación, pero una evaluación inclusiva y con seguimiento por parte de los docentes. Creo que dejando un poquito de lado ahorita la parte jurídica y enfocándonos un poco más en la parte de educación y en cuanto a docentes y profesores respecta, ciertamente se puede sentir un tinte agresivo en la primera reforma hacia los profesores, hecho que Andrés Manuel López Obrador en el memorándum que envía comenta que todos aquellos profesores que son excluidos de su trabajo serán nuevamente reincorporados con seguimiento. Considero que ambas propuestas tienen ciertos puntos flacos y ciertos puntos que se pueden aplaudir. Decir en este momento a qué estoy a favor y en contra sería un poquito precipitado por el trasfondo de información que existe. Pero sí considero que ambas propuestas tienen puntos importantes que se pueden rescatar. Okay. Ahora, también es importante resaltar que durante la administración de Enrique Peña Nieto sonó mucho eso de aprender a aprender, pero pues, ¿cómo es que lo llevaron a cabo, no? Vuelvo a lo mismo, la prueba Planea y la prueba PISA no se llegó a buenos resultados. A partir de que se hizo esta prueba de evaluación a los docentes, que muchos tuvieron resultados malos y que por eso salieron de dar clases y que tuvo una respuesta pues absolutamente difícil, ¿no? De parte de los maestros. Ahora logra incorporar de nuevo a estos maestros y adaptar a los que pues salen de las normales para que den clases. Así es. Fue toda una polémica, ¿no? De alguna manera un desgaste político que ya se había dado en un sexenio anterior y que ahorita lo está asumiendo de nuevo el presidente y que bueno, yo creo que hay varios puntos que vamos a ir desmenuzando. Uno es la parte de la evaluación y si es punitiva o no, si lo ha sido y lo debe ser. Y ya después está toda la propuesta pedagógica, ¿no? Que ahí sí se cuestionaba que, por ejemplo, la otra no abarcaba tanto lo pedagógico, sino solo lo laboral y estas situaciones. Pero para ir poniendo bien los puntos sobre las IES en este tema, la producción de Acrópolis Multimedios ha preparado un video. Entonces vamos a mandar el enlace para que nos pongan el video y todo el público termine de contextualizar este punto y regresamos a la mesa ya para aterrizar en los puntos más polémicos de esta reforma. Vamos con el video, por favor. La reforma educativa de Enrique Peña Nieto establece la autonomía de las instituciones de educación superior, una facultad que les permite gobernarse a sí mismas, administrar su patrimonio, determinar sus planes y programas y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico. La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador incorpora los principios de equidad y universalidad en la educación que imparte el Estado, desaparece los concursos de oposición y las evaluaciones punitivas, y al mismo tiempo elimina de la Constitución la autonomía de las universidades.
Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúan protestando en contra de la nueva reforma educativa, que se discute aún en el Congreso. Las manifestaciones han llevado a plantones y bloqueos a la sede de la Cámara de Diputados, que ha tenido que cancelar sus sesiones ordinarias en 4 ocasiones debido a la imposibilidad de que los legisladores, asesores y trabajadores accedan al recinto. Si el nuevo dictamen de la reforma educativa no se discute y aprueba antes de la próxima semana, se quedará la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Muy bien, pues continuamos ahora sí, que hemos contextualizado un poco el tema, vamos a entrar a los puntos más polémicos. Uno de ellos es si la reforma anterior es punitiva o no y qué consideran las personas que nos acompañan en la mesa, qué consideran ustedes. Hay estadísticas, por ejemplo, que se han publicado en la revista Nexos. En un primer ejercicio de 3 años de más de 130,000 profesores evaluados, solamente 448 digamos, fueron separados de su puesto después de los procesos de 3 evaluaciones. O sea, recordemos que el esquema anterior decía, si en una evaluación no se acredita al profesor, tiene un proceso de capacitación de 1 año, una segunda evaluación puede acreditar o no, si no acredita otro proceso de capacitación de 1 año, y si ya la tercera no acredita, entonces sí ya se da la separación, que incluso se proponía no una separación del puesto laboral, sino un cambio de estar frente a grupo a un puesto administrativo. Entonces decía el doctor Paulino, el gremio de profesores es un gremio con bastante estabilidad en su trabajo, con bastante peso político también, ¿no? Muy protegido y muy querido en la sociedad mexicana, y el de repente que tras 2 o 3 oportunidades, pero sí hubiera la oportunidad de separar al profesor, fue un gran escándalo, un tema ahí de importancia. Y ahora la reforma educativa propuesta por el presidente sí mantiene la evaluación, como han dicho los compañeros, pero dice no es obligatoria, no es punitiva. Entonces, pues si es evaluación o ya nada más va a ser así como que si quiero participo, si no quiero no participo. ¿Qué opina, doctor? Pues lo importante es que todo proceso educativo tenga sus diferentes fases, y una fase muy importante siempre es la evaluación. En este caso también sería importante considerar que el problema educativo muchas veces se asemeja como una madeja. No encontramos la punta donde pueda desenmarañar todo aquello que nos impide avanzar en un aspecto integral. Es decir, podríamos imaginarnos un dodecaedro, donde este problema educativo tiene diferentes caras. Así la misma reforma educativa la podemos ver de diferentes ángulos, como el jurídico, el educativo, el administrativo, y el que más nos impacta a nosotros como profesores, pues siempre será aquel que atente con nuestra estabilidad laboral, como lo comentaba, en el sentido de que en estos momentos la nueva propuesta lo está eliminando y la evaluación siempre se deberá hacer, simplemente con que no afecte nuestro contrato laboral. A ver, bueno, saludamos a Alan Luna, a Alan Muñoz, que están viendo este programa, y bueno, aquí los compañeros que están estudiando, ¿qué opinan, no? Cuando nos ponen un examen y dicen no cuenta para la calificación o es opcional presentarlo, ¿sí es algo formativo o creen que eso efectivamente ayuda en el proceso de capacitación, en este caso de los profesores, etcétera, o ya se vuelve un tema nada más de accesorio y una evaluación, pero como que no cuenta mucho? Considero que la evaluación a nivel de preparación dentro de una universidad es pertinente porque permite ver al docente y no tanto cómo va el alumno, sino cómo se encuentra el docente al momento de impartir su clase. Es decir, qué elementos están fallando al maestro del por qué su alumno no puede alcanzar una nota de 10. O por qué si es maestro o se dice ser maestro, la totalidad de su grupo no puede ser de 10. Obviamente existirán diversos aspectos que delimiten el aprendizaje de un educando, por ese sentido. Por otra parte, la educación para maestros considero que es un aspecto importante debido al nivel que nos encontramos actualmente. Ciertamente la evaluación puede ser vista obsoleta después de los avances
tratados que hemos tenido dentro de tecnologías y de los avances como sociedad. Sin embargo, en este punto y meramente en el sector educación y para la educación de los mexicanos, sí considero que la evaluación a los docentes es necesaria porque permite ver cómo se encuentran y qué tipo de personas están formando a las personas del presente de nuestro país. Un aspecto importante de la reforma de Peña Nieto era el acompañamiento a los docentes que no alcanzaran una calificación adecuada para continuar con su labor, hecho que desafortunadamente no se realizó y que fue una de las pautas por las cuales también los docentes pues replicaran ante la reforma. Sin embargo, es importante destacar que el acompañamiento iba precisamente a desarrollar lo que haría falta para que el docente estuviera totalmente capacitado para estar frente al grupo y en consecuencia obtener buenos resultados. En un Pero posterior. bueno, ahí entonces hay un tema del diseño, ¿no? El diseño sí prevía el acompañamiento, pero quizás no se estaba dando un adecuado programa de capacitación, etcétera. Pues se puede perfeccionar, ¿no? Pero no necesariamente eliminar esto. ¿Ustedes qué piensan? Eventualmente con un hijo, con una persona que estás llevando a la escuela pública y que si tiene un profesor que 3 veces no pasó un examen que supuestamente acredita sus competencias mínimas como para estar frente a grupo, o sea, ¿es correcto mantenerlo o de plano sí tiene que haber un proceso de cortar a esos profesores? En este sentido, y el ejemplo claro que das, es necesaria que haya una evaluación al docente, porque de qué modo evaluamos el comportamiento o las acciones que están imperando dentro del aula para con el maestro y para con el enseña, ¿no? El escucha. Si bien es cierto, el alumno pues desde nivel básica pues se enfrenta a procesos de exámenes que de algún modo evalúan sus calificaciones, sus acciones que realiza durante las clases, pero también valora mucho el trabajo que hace el docente, ¿no? Entonces, es necesaria esta evaluación porque si no, ¿de qué modo sabemos o de qué modo calificamos tanto al alumno como al maestro? Ok, a ver, doctor, porque usted está en escalafón, usted conoce bien la inquietud de los profesores por prepararse, por superarse, ¿no? En ocasiones a veces por un estímulo adicional también en este tema de escalar en el sueldo, ¿no? Pero si existe una evaluación, entonces que sea opcional, ¿qué efectos va a tener? O sea, ¿será favorable o no lo será? La evaluación es necesaria, habría que repensarla en función de una mejora verdadera que no atentara, nuevamente lo digo, contra nuestra estabilidad laboral, porque una evaluación nos permite ver cómo es el desempeño del profesor, qué áreas de oportunidades se pueden detectar para precisamente capacitarlo, instarlo a que haga una mejor labor docente, porque el trabajo frente a grupo es bastante complejo, bastante delicado, que muchas veces nos atrevemos a opinar en función de los profesores, pero son tantos los elementos sociales, emocionales, psicológicos, administrativos que están en torno al maestro que está ahí en la trinchera frente a grupo, que es muchas veces fácil decir, no está enseñando bien o no enseña como nosotros queremos, a veces como padres de familia, cuando el maestro muchas veces intenta hacerlo mejor, pero entran tantos factores que esto muchas veces nos desestabiliza también como un ser humano que está en un trabajo. Ahora, en relación a lo de los estímulos y nuestro anhelo, que es muy natural, de avanzar hacia otros escalones ascendentes, pues son válidos, son necesarios. Hemos sido testigos de que muchos maestros buscan prepararse, toman cursos, diplomados, estudian posgrados, tratando de ser mejores. Entonces, lo importante es que se evalúe con un buen programa de estímulos y donde algún compañero no sea propicio para un estímulo, pero sí para una mejora, y orientarlos a unas capacitaciones que sean también para apoyo a una mejora en el aula. Ok, bueno, pues de alguna manera cerrando ese tema, tenemos nuestra sección del programa en la cual decimos una frase y ustedes dicen si aplica o no aplica, ¿no? Por las respuestas que me han dado, yo creo que la mayoría va a estar a favor. Dice, la evaluación no es un apéndice de la enseñanza, es parte integral de la misma. Es una frase de un pedagogo, Pedro Ahumada. ¿Aplica en este caso?
o no aplica. Sí, la evaluación no tiene que ser un apéndice así como que al final, algo accesorio, sino que es parte integral de la... Es parte integral, total. ¿Están de acuerdo? Exactamente. Sí, así de es. acuerdo. Lo que no están de acuerdo es que la evaluación castigue, ¿no? Exacto, el enfoque punitivo que tiene y la importancia del acompañamiento, como bien destaca el doctor. Ok, efectivamente, bueno, hay modelos pedagógicos, como dice aquí el compañero, más modernos, que siguen la evaluación es como un instrumento de recopilación de información. Y no solo la evaluación no de es sanción. de elaborar exámenes, Exactamente. presentarlos, Ujú. sino que hay más de aquellos maestros que siguen un posgrado, que continúan con diplomados, cursos, es decir, evaluar su rango profesional Ujú. y desde ese modo pues saber en qué posición estamos, ¿no? En qué maestro cumple con todas las funciones y las áreas de oportunidad que de alguna manera va a implementar dentro del aula. Ok, bueno, pues saludamos a Olivia, a Jimena Árcega, a Samara, que están viendo el programa, seguramente desde su cubículo en la universidad. Y bueno, vamos a pasar ahora al otro tema que yo creo que no es tan polémico de esta reforma, que es que ahora sí se está tomando un poco en cuenta la parte pedagógica, ¿no? Se decía mucho la reforma anterior incorporó este concepto de calidad educativa, pero solamente se abocó al tema profesores, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el plan pedagógico? ¿Qué pasa con pues con las competencias de los estudiantes, con el enfoque de nuestro gran programa educativo? ¿Cuál será alguno de los ejes importantes que vemos como innovadores aquí? Porque bueno, se habla de educación integral, de formación para la vida, también son conceptos que desde hace 20 años la UNESCO Claro, trae, sí. y que también están en los cursos pedagógicos y en los cursos normalistas. Entonces, ¿cuál es ahí como una gran novedad que tiene esta reforma en la parte del plan pedagógico? Pues desde la reforma que hace Enrique Peña Nieto, lo que busca es, pues, de alguna manera evaluar a los docentes y cuál es la impartición de su profesión dentro del aula. Ahora, desde este enfoque, Andrés Manuel busca que se creen 100 universidades alrededor del territorio nacional. Es lo que busca que haya más demanda laborales, pero que no se trastoquen. Es decir, cómo es que la educación va a ser de calidad en Enrique Peña Nieto, y en este modo el interés supremo debe de prevalecer dentro de la Constitución, porque si bien es cierto el artículo 3 constitucional, ahora con los nuevos principios que busca pues señalar con la reforma, es de que pues haya una integralidad, una equidad, una excelencia educativa que va a costar mucho financieramente, y de algún modo pues va a tardar 20 años para que se establezca, y va pues de algún modo a aumentar, yo creo que el nivel académico, pero sí tardado. Sí, hay que darle continuidad, ¿no? Que es lo que no está pasando ahorita, ¿no? Se tiene una reforma que mal o bien iba a dar algunos frutos, a los 6 años se corta, y pues entonces difícilmente ver avance en un lapso tan corto. ¿Qué opinas? Desde la trinchera educativa o pedagógica es importante destacar lo que ya mencionamos. Las nuevas corrientes pedagógicas no son nuevas, son corrientes que ya desde hace un tiempo se han estado manejando, tal vez mal enfocadas en el sentido de que no se estudia la población estudiantil para aplicar pedagogías nuevas o extranjeras incluso. En ese sentido, uno de los puntos importantes de la reforma es que no plantea hacer el cambio instantáneo, como ya mencionamos. Es el principio de un posible cambio pues a un lapso considerado de tiempo. Lo que bien comentan Ulises, en el aspecto de que si se están cambiando constantemente las reformas, si está un cambio de una reforma a otra, pues el cambio que va a ejercer sobre los alumnos pues va a ser mínimo, es realmente pues nulo. Por esa parte. Por la otra parte, de las nuevas inclusiones como pedagogías para el aprendizaje de los niños, aprender a aprender, la educación que sea inclusiva, los talleres o clubs por grado, son aspectos interesantes que realmente sí despiertan el interés por parte del alumnado. Sin embargo, no son aplicables para todas las instituciones ni para todos los lugares. En una zona rural será muy sencillo hacer un club de campo o el huerto que ellos le llaman, pero ¿a qué dificultades se van a enfrentar las escuelas públicas de las zonas urbanas, que tal vez no tienen ni espacio, ni tiempo, y tal vez los papás no están ni de acuerdo que un niño esté haciendo ese tipo de actividades? Son aspectos que tal vez no se han visto y que se ven de manera general y global y que no permiten puntualizar las dificultades o
aspectos favorables de cada escuela en relación a las corrientes pedagógicas. Muy bien. Pues está muy interesante este tema, realmente da para una amplia controversia, una amplia conversación, varios programas. Ya estamos un poquito sobre el tiempo de nuestra emisión, así que pues los invitamos a que si quieren abundar más sobre otros temas de esta reforma educativa, nos lo sugieran para otros programas. Se queda por ahí lo del memorando que mencionó brevemente Edgar Ulises, pues cómo se hace el presidente dictado tipo medieval, ¿no? O sea, santanista por un decreto querer burlar la Constitución, y otros, qué tanto esta reforma la dicta el sindicato, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a la parte conclusiva del programa, donde vamos a hablar de los mitos o realidades de la reforma educativa. Y ustedes me dicen a cada una de ellas nada más brevemente si consideran que es un mito o una realidad. Si hay discordancia en la respuesta, pues entonces abundamos ahí un poquito en por qué se da, ¿no? La primera, la reforma educativa anterior de Enrique Peña Nieto denigra al profesor. ¿Es mito o realidad, doctor? Mito. Mito. Mito, definitivamente. O sea, es una declaración populista del presidente, ¿no? Estoy de acuerdo con ustedes también. La reforma anterior, la reforma de Enrique Peña Nieto, fue una reforma laboral nada más. Igual, mismo orden. Sí. Realidad. Claro. Sí, realidad. Bueno, ahí ya comentamos sobre eso, hay un buen consenso. Si no evaluamos a los maestros, tendremos malos profesores. Mito o realidad, ahora vamos a empezar por acá. Si no evaluamos a los maestros, malos profesores. Si no evaluamos a los maestros, habrá malos profesores. Es que es amplia, no podría responder con un sí o con un no. Hay factores que intervienen dentro de la evaluación, como ya comentamos. Ok, acá. Si no evaluamos a los profesores. Si no evaluamos a los profesores, va a haber malos profesores. ¿Es cierto o es falso? ¿Es mito o realidad? Yo creo que es cierto. Yo pienso que es un mito, pero sí es necesaria la evaluación. O sea, ¿cuál es entonces o sea, sí, pero no. O sea, así como están aquí como nuestro compañero Cristo. Como está planteada, realmente no. O sea, no. No es necesario. O sea, es necesario, pero... pero no entiendo. Es que lo plantea de una manera a especie de falacia. Sí. Exactamente, o sea, no sabes. Es que los comprometa ahí. Pues aquí nuestro productor Edgar es el que hace las preguntas. La reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador está dictada por, ahora sí que la mafia del poder sindical. ¿Es mito o realidad, doctor Paulino? Es un mito. Un mito. Sí, un mito. Yo creo que es una realidad, Ahí voy a discordar con ustedes. O sea, fue una de las propuestas de campaña que hizo el presidente, en la cual desde el momento de la campaña se le criticaba mucho que se estaba liando a la CENTE. Vemos que sale la gran lideresa de la maestra del Bester, y vemos que ahorita los profesores, principalmente los grupos como más radicales, porque yo creo que igual conozco muchos compañeros del gremio, no estaban tan en contra con la reforma anterior, pero los más radicales sí, y son los que precisamente están en contra de que se le quite lo punitivo a la evaluación. Algunos hasta dicen, no, pues este compañero qué bueno que lo quitaron, porque la verdad era bien problemático, era bien flojo, era un tal por cual. Y pues bueno, no sé ahí ¿por qué creen que no influye el sindicato en, a lo mejor no dictar, pero influye o no influye en esta reforma? Pues ahora se le da más libertad a los sindicatos magisteriales para que de algún modo pues tengan más áreas de oportunidad los maestros que están detrás de ellos, ¿no? Este nuevo sindicato que se establece en esta administración que tiene al frente el Baster, o sea, pues busca impulsar, darle otro impulso a esta figura para de algún modo darles otro giro al panorama educativo. Pero también, ¿a qué vamos? No se ha hablado de los indígenas, de otras culturas, que es importante que prevalezcan y que se fomente, se le dé una promoción en nuestro país. Pero también, ¿cómo es que hacemos en las zonas rurales? ¿Cómo un niño va a aprender si no tiene ni banca, si no tiene ni escritorio, ¿no? Entonces, hay que darle oportunidad, ¿sí? Va a costar mucho, va a tardar demasiado, pero sí es como que un punto importante este tema. Ok. Mira, precisamente ahorita que interviene Edgar, le manda saludos a Saúl Donaldo. Yo creo que
lo conoces ahí ampliamente. Y entonces, ¿influye o no el sindicato? A ver, doctor Paulino. Bueno, más que nada, nuestro gremio... Hay muchos sindicatos también, ¿no? Sí, pero hay un sindicato mayoritario que definitivamente debe ser tomado en cuenta. Debe ser tomado en cuenta porque precisamente es una organización que congrega nuestras inquietudes, sabe también lo que nosotros como trabajadores necesitamos y es una figura que necesariamente debe participar en la toma de decisiones, solo que no con un enfoque... de dictarla, sino de bueno, más que nada de aportar. Y obviamente toda la parte jurídica, todos los actores que participan en ello, cada quien desde su ángulo, construir, porque finalmente no debemos olvidar que una reforma es encaminada para elevar la calidad de la educación. Se entiende que el propósito fundamental es en beneficio de la niñez. Eso es lo que no debemos olvidar y el actor principal para el beneficio de la niñez es el maestro frente a grupo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el sindicato es una parte fundamental que dentro de la proporción que le corresponda es importante su opinión. Muy bien. Último mito realidad, con la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, volverá la herencia de plazas. Es mito realidad. Ahora empezamos acá con Cristo. Es que de acuerdo a lo que se dice, podríamos decir seguramente que es un mito. Pero, pues del dicho al hecho. Acá, yo creo que es una realidad. Yo pienso que es un mito porque, si me permiten, no sé si haya un poco de tiempo. Miren, recuerden que hay una frase popular que dice, aunque sea de maestro. Es decir, desde hace muchos años, a veces cuando no se pensaba en que se pudiera estudiar alguna carrera universitaria, se decía, aunque sea de maestro te vas. Después vino esa oportunidad como un beneficio al trabajador, heredarle, entre comillas, era cederle un espacio al hijo. Y muchos de ellos quizá no tenían la vocación, pero ya al estar frente a grupo, al estudiar, nivelarse pedagógicamente, iban tomando conciencia y han salido excelentes profesores. Pero como en todo gremio, habemos de todo. Y lo importante aquí es no olvidar que la niñez es la que debe ser la principalmente beneficiada. Por eso decía, la madeja del problema pedagógico tiene un sinfín de posibles puntos para solucionarse, pero creo que todos debemos aportar lo mejor desde la postura y el punto en el que estamos trabajando en el servicio educativo. Mira, Daniel Iván acaba de comentar excelentes aportaciones del doctor Pulido, igual no sé si lo conoces, Daniel Iván Pérez Pérez. No tengo el gusto, pero un y también saluda a Cristo Herrera. Entonces, pues con esto concluimos. No quiere decir que sean malos profesores por haber dado la plaza, pero sí, a lo mejor es un proceso como no muy sano, no muy transparente el tema de la herencia de la plaza, decían de estos privilegios ya laborales más que derechos. Y bueno, efectivamente, además de que se heredaba, había un proceso de capacitación, de cubrir un perfil, ¿no? que eso de alguna manera matizaba el tema. Pues bueno, desafortunadamente ya estamos sobre el tiempo, solamente nos queda despedirnos, agradecer a nuestro rico panel por estos comentarios que hemos vertido en torno a la reforma educativa. Si quieren saber más sobre ese tema, les digo, reiteramos en nuestras redes sociales, en Acrópolis Multimedios en Facebook, acrópolismultimedios.mx, la página de internet, y Acrópolis Medios en Twitter. La encuesta me parece que ganó el en contra, ¿no? Está como 70-30, más o menos la última vez que la pude checar. Entonces, bueno, pues díganos por qué están en contra, cuáles son estos puntos, si quieren abundar más sobre este tema u otros para nuestras próximas emisiones. Nos despedimos por el día de hoy y de nueva cuenta gracias a Acrópolis Multimedios y a la agrupación política estatal Ganemos México La Confianza por el apoyo para esta emisión de Conversatorio Político. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes.